¿Qué tal, familia? Es un gusto para mí saludarles nuevamente. Voy a compartir este mensaje que estoy segura que será de grande bendición para tu vida. El mensaje se llama Dios sigue siendo fiel. Una de las características de Dios es que Él es fiel. Y esto significa que lo que Dios dice, promete y lo cumple. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13 nos dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En la palabra de Dios tenemos muchas promesas que Dios quiere cumplir en nuestra vida. Promesas de provisión, promesas de paz, promesas de salvación, promesas de salud, de fortaleza, de ánimo. Y todas esas promesas son para cada uno de nosotros. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Estas promesas son para todos sus hijos. Si Cristo está en tu corazón, esta promesa es para ti. En Hechos capítulo 2, versículo 39 nos dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En Génesis capítulo 8, versículo 22, tenemos el cumplimiento de una de las promesas que Dios nos da. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Esto quiere decir que Dios es fiel, y si Dios es fiel con la naturaleza, ¿cuánto más lo será con cada uno de nosotros, sus hijos? ¿Qué necesitamos nosotros para ver las promesas de Dios en nuestra vida? Número 1, tenemos que tener fe. Debemos de tener fe en quién, fe en Dios, fe en aquel que nos ha prometido, fe en Dios que nos ama y que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muchas veces la gente le pide a Dios, pero desde que le está pidiendo ya está siendo negativo a lo que le está pidiendo. Desde que le está pidiendo al Señor ya está pensando en que Dios no se lo va a dar. Entonces a Dios no le gusta eso. Dios quiere que si nosotros clamamos a Él, que si nosotros pedimos su ayuda, si nos acercamos al Señor es porque creemos que Dios puede hacer un milagro en nuestra vida y que Dios puede cumplir o suplir la necesidad por la cual nosotros estemos pasando. Pero es muy importante que si tú y yo nos acercamos a Dios, creamos que Él puede hacer el milagro y Dios puede suplir cualquier necesidad que nosotros tengamos. Creamos, porque para Dios no es nada imposible. La misma palabra de Dios dice que para Él nada es imposible, todo es posible para Dios y para los que creemos en el Señor. Así que maravilloso es esto, ¿verdad? Que podemos pedirle a Dios porque Él es nuestro Dios. Por eso yo les decía anteriormente que las promesas son para todos sus hijos, porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Número 2, nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra. Muchas veces queremos que Dios supla nuestras necesidades, que Dios cumpla todas sus promesas, pero cuando Dios nos pide que hagamos algo no queremos hacerlo porque no queremos obedecerle al Señor. Y realmente yo creo que si nosotros le vamos a pedir a Dios es porque sabemos que también tenemos que ser obedientes. Cuando un hijo le pide algo al padre, muchas veces el papá le dice, no, porque te has portado mal, o no por esto, ¿verdad? Pero Dios es un Dios tan lindo que Dios, muchas veces nosotros como padres humanos sí andamos condicionándole a nuestros hijos cosas, pero Dios no, porque Dios, vimos anteriormente que Dios es fiel a sí mismo. Dios no necesita mostrarnos la fidelidad a nosotros. Yo no necesito demostrarle la fidelidad a mi esposo, a mis hijos, a mis amigos. Yo me la necesito demostrar a mí misma. Cuando yo me demuestro la fidelidad a mí misma, eso quiere decir que lo que yo creo y lo que yo pienso y lo que yo debo hacer, yo lo voy a cumplir por mi palabra y por lo que yo digo. ¿Qué significa? Que si yo
digo que voy a hacer tal cosa, yo la voy a hacer, no por la gente, sino por mí misma. Por eso estábamos viendo que Timoteo decía, ¿verdad?, que si nosotros que podíamos ser infieles. Y sí es cierto, en el hombre se da mucho en la infidelidad, en muchos aspectos. No estoy hablando de hombre, sino como representando a toda la humanidad. Muchas veces somos muy infieles en el aspecto de que le prometemos a nuestros hijos algo y no se los damos. Prometemos a Dios algo y no lo cumplimos. Y la palabra de Dios es clara, dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel a lo que nos ha prometido. Qué maravilloso. Nosotros no somos personas que hemos creído en un Dios que no tiene poder, en un Dios que es abstracto, en un Dios que es una mitología. No, es en un Dios real, en el Dios que ha creado los cielos y la tierra, en el Dios que nos ha dicho que va a hacer y ha hecho y sigue haciendo. ¿Cuántas promesas no están hoy en día funcionando como lo que son el día, la noche? La tierra sigue dando su fruto. Vemos un pacto que Dios también hizo al hombre cuando Dios le prometió el arco iris. Qué maravilloso cuando la gente dice es que Dios no existe, es que Dios no es real. Voltea a ver el arco iris y te vas a dar cuenta que es algo que está en la palabra de Dios, y eso va a fortalecer tu fe para que tú creas que esas promesas que Dios te ha hecho, Dios te las va a cumplir. Entonces estábamos diciendo que es importante también, aparte de creer en el Señor, debemos de ser obedientes al Señor. Hay que ser obedientes a nuestro Padre para que nuestro Padre, con mucho gusto y con mucho amor, nos dé las promesas que estamos necesitando. Quizás estás enfermo en este momento y tú necesitas que Dios te sane. Hay una promesa de sanidad. La palabra de Dios dice que Él no solamente llevó tus pecados, mis pecados, sino que también llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario. Ya fueron llevadas. Nosotros no tenemos por qué estar pasando por enfermedades. Pídele a Dios que esa promesa se haga una realidad en tu vida. Si estás pasando por escasez, la palabra de Dios dice: no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Si estás pasando por tribulación, por angustia, por desánimo, por miedo, Dios dice que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si tú estás pasando por debilidad, el Señor dice: diga el débil, fuerte soy. O sea, hay muchas promesas para nosotros, pero las vamos a encontrar en la palabra de Dios. Muchas veces estamos pasando por necesidades o por situaciones y acudimos a buscar ayuda en otras personas. Primeramente, vea la palabra de Dios. Ahí va a estar la respuesta para tu problema, ahí va a estar la solución para tu vida, ahí va a estar la respuesta a lo que tú quieres y a lo que tú necesitas, porque en el Señor vamos a encontrar todo, ¿verdad? Entonces les comentaba que el segundo punto es: debemos de ser obedientes a la palabra del Señor. Y número 3, debemos de apropiarnos de las promesas. Nosotros debemos de creer que esas promesas son para nosotros, son para cada uno de los que hemos creído en el Señor. Cada promesa debe ser una realidad en nuestra vida. Señor, tu palabra dice que por tu llaga yo he sido sanada, Señor. Tu palabra dice que no faltará el alimento a mi alacena, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú llevaste toda tristeza, todo dolor, todo desánimo, toda angustia, todo temor. Y tú aprópiate de lo que dice ahí y vas a ver que ahorita tú estás orando, pero al mismo instante Dios va a darte paz y te va a dar reposo y te va a dar descanso, al creer que esa promesa que le estás declarando o le estás recordando al Señor, el Señor la va a cumplir. Sí, es cierto, hermanos, porque hemos visto muchas veces a gente desanimada, gente que tiene pánico, gente que no quiere salir, gente que ya no quiere hacer ni lo esencial. Y qué importante es que tú traigas a tu vida esa palabra de fe donde dice el Señor que Él guardará nuestra entrada y nuestra salida, donde dice el Señor que no tengamos miedo, donde dice el Señor que Él está con nosotros, y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a salir a hacer todas nuestras actividades esenciales. Sal, porque tienes que salir a hacerlas, porque si tú no sales, ¿quién las va a hacer? Muchas veces hay gente que puede decir: yo me puedo quedar en mi casa, porque a lo mejor sí tienes un salario que te llega a tu casa o que estás trabajando en tu casa y no tengas que salir, y a lo mejor tú puedes decir: no, yo sí puedo hacer eso. Pero hay mucha gente que no puede hacerlo, que tiene que salir a fuerza y el miedo no la deja salir. Yo te digo en este día:
Cree en la promesa de Dios que dice que Él va a estar contigo. Cree en la promesa de Dios que dice que Él va contigo. Y eso te va a ayudar a tener fe, eso te va a ayudar a salir adelante, eso te va a ayudar, porque para los hijos de Dios las promesas son los que nos tienen levantados. Yo creo en las promesas de Dios. Si llega algún momento donde viene el desánimo a mi vida, yo digo: Señor, tu palabra dice que tú estás conmigo. Yo echo fuera este desánimo en el nombre de Jesús. Me levanto y me agarro, me apropio de la promesa de Dios que es para mí. Y cuando veo, ya yo estoy animada, estoy fortalecida. ¿Por qué? Porque estoy trayendo esa palabra de Dios hacia mi corazón. Esos son los recursos que los tenemos que bajar del cielo. Son recursos que solamente tú los puedes obtener de parte del Señor. El único que te puede brindar todo esto que necesitamos es el Señor. Fe, confianza, seguridad, todo eso solamente proviene del Señor. Así que yo te motivo en este día a que tú, como hijo del Señor, te apropies de la promesa de Dios. Ahora, si tú no conoces a Cristo, yo te pido que tú le puedas invitar a Él a tu corazón en este día. Estábamos comentando anteriormente en el mensaje que Dios es un Dios verdadero y es el único que nos puede ayudar a salir de todas las adversidades que se nos puedan presentar en nuestra vida. Pero Él tiene que estar en nuestro corazón, porque realmente es a sus hijos a los que el Señor le ha prometido todas estas bendiciones. Yo te quiero decir en este día que a lo mejor ha venido el desánimo a ti, ha venido la angustia, no sabes, Señor, ¿cuándo va a terminar esto? Pongámonos en las manos del Señor. El Señor sabe todo. Para el Señor nada está pasando desapercibido. Para Dios nada está como que si Dios no se estuviera dando cuenta de las cosas. Él se está dando cuenta. Y yo pienso que en estos tiempos es cuando realmente Dios va a sacar lo mejor de nosotros. Realmente nos vamos a dar cuenta hasta dónde hemos creído en Dios, hasta dónde hemos confiado o estamos confiando en Él, hasta dónde realmente Dios es nuestro Dios y nuestro Señor, porque muchas veces hasta los mismos cristianos son los que más miedo tienen, cuando deberíamos de ser los que más nos sintamos fuertes, animados, con la frente en alto, sabiendo que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué maravillosas promesas. Para concluir esta pequeña reflexión, yo te quiero decir algo. Debemos de aprender todos, no solamente tú, sino también yo, a descansar en la fidelidad de Dios. Dios tiene una promesa para cada necesidad de nuestra vida. El Señor quiere sacarte de esa situación, cualquiera que sea. Yo te voy a pedir que oremos en este día. Dios, yo creo en tu fidelidad, creo en que tú tienes el control de todo lo que está pasando en mi vida. Ayúdame a creer para obtener la respuesta para esta necesidad. Y si Cristo no está en tu corazón, yo te voy a pedir en este momento que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te acepto como el Señor de mi vida. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Te acepto como mi Señor y yo creo en este momento que tú me aceptas como tu Hijo. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y espero que este mensaje sea de bendición para ti. Amén.